Sí, ya te escuchas. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Dirección de Calidad Académica y del Centro de Formación y Actualización Docente, el CEFAT, de la Universidad Anáhuac, les damos la más cordial bienvenida al panel Adolescencias y Filtro, Masculinidades, Violencia y Salud Mental en Tiempos de Redes. Mi nombre es Mariela Luz Morales Pagaza, soy coordinadora de actualización docente en el CEFAT y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Agradezco especialmente a los más de 70 docentes de los colegios Meta que nos acompañan el día de hoy. Su interés, sus preguntas y su compromiso con la formación de adolescentes nos ha inspirado a diseñar este panel como un espacio de análisis profundo, interdisciplinario y con una orientación práctica. Antes de comenzar, les comparto algunas instrucciones generales para favorecer el buen desarrollo de la sesión. Les pedimos mantener su micrófono apagado durante toda la sesión. Si es posible, les invitamos a mantener encendida su cámara, ya que eso nos permitirá construir una experiencia más cercana. Agradecemos de antemano las preguntas que nos han hecho llegar previamente y también aquellas que pueden compartir a través del chat durante el desarrollo del panel. Estas serán retomadas por nuestros moderadores. Es un honor para mí presentar a quien moderará esta conversación, la doctora Gersel García Márquez, directora de la Dirección de Calidad Académica de la Universidad Anáhuac. Agradezco profundamente su liderazgo y visión para abrir este espacio de formación significativa para todos nosotros. Nos acompaña también 5 panelistas expertos cuyas disciplinas aportan miradas completamente complementarias para comprender los desafíos actuales de la adolescencia. El maestro Carlos Becerra Revelo, de la Facultad de Psicología, el doctor Alejandro López Novelo, de la Facultad de Comunicación, el profesor Adolfo Dragone, de la Parra, del Departamento de Atención de Formación Integral DAFI, la maestra Gina Valeria Vázquez Rodríguez, de la Facultad de Bioética y responsable del Instituto Juan Pablo II. Y por último, la profesora Marta Gálvez, académica de la Facultad de Educación. A cada uno de ellos les agradecemos profundamente su generosa disposición para compartir sus conocimientos y su experiencia en este diálogo con sentido académico y humano. Durante el panel abordaremos 3 grandes bloques de reflexión. Primero, el contenido actual de los adolescentes, sus transformaciones generales y los temas que y los temas que la serie Adolescencia nos ha puesto sobre la mesa. En segundo lugar, la influencia de las redes sociales y los modelos de masculinidad que emergen en estos entornos digitales. Y finalmente reflexionamos sobre la salud mental, la prevención de la violencia y la corresponsabilidad entre familia, escuela y sociedad. Antes de cederle la palabra a la doctora Gersel, le cedo el micrófono a la maestra Anaí con el fin de que nos pueda hacer una breve semblanza de nuestros invitados. Muchas Gracias. gracias, Luz. Claro que sí. En primer lugar, les presento a a nuestro primer panelista, el psicólogo Carlos Becerra Revelo, de la Facultad de Psicología. Él es candidato a doctor en filosofía por la Universidad de Anáhuac, México, maestro en medicina conductual por la UNAM y licenciado en psicología clínica por la UNAM, máster en terapias contextuales por el Instituto ACT de Madrid. Tiene una especialidad en terapia racional emotivo-conductual por el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Diversas certificaciones nacionales e internacionales en terapia conductual. Más de 20 años de experiencia en práctica clínica, especializada en trastornos de ansiedad y problemas de pareja. Coordinador académico de la licenciatura en Psicología en Campus Sur, conferencista y tallerista en cursos y congresos nacionales e internacionales. Pedimos un aplauso, por lo menos silencioso, para el doctor. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Analí. Gracias a todos. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Bienvenido, muchas gracias. En segundo lugar, les presento a la doctora Marta Yamel Gálvez Gallón.
de la Facultad de Educación y Humanidades. Ella es doctora en Ciencias de la Educación Familiar, maestra en Neurocognición y Aprendizaje y licenciada en Ciencias de la Educación, especialista con más de 27 años de experiencia en docencia, atención a estudiantes y formación docente, coordinadora de la Maestría en Orientación Educativa Familiar en la Anáhuac. Formación complementaria en Neuropsicología del Desarrollo, Terapia de Juego y Educación Socioemocional. Su trabajo integra pedagogía, neurociencia y tecnología educativa con enfoque en el desarrollo integral y familiar. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Y no es cierto, finalmente no. A continuación también presento a la maestra Valeria Vázquez Rodríguez del Instituto Juan Pablo II, Prepa Anáhuac, México, Campus Oxford. Ella es maestra en educación y especialista en docencia e innovación por la Universidad de Anáhuac, México. Licenciada en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Cuenta con certificación en trastornos del ánimo, diplomado en acompañamiento y liderazgo directivo, experiencia como docente, conferencista y orientadora vocacional. Actualmente es profesora titular, mentora y tutora en asignaturas de formación humana, vocacional y de proyecto de vida en Prepa Anáhuac y el Instituto Juan Pablo II. Acompaña a jóvenes desde una perspectiva integral con base en antropología, familia y desarrollo personal. Un aplauso también, por favor, para la maestra Valeria. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Analí. Ahora sí, Me cedemos. falta el maestro Rodolfo, perdón, Luz. Finalmente, Disculpe. no, perdón, presento al maestro Rodolfo Dragoné de La Parra. Él está en la Dirección Académica de Formación Integral, DAFI. El maestro Rodolfo Dragoné de La Parra es licenciado en Psicología y cuenta con 2 maestrías, una en Ciencias de la Familia y otra en Innovación Educativa. Con una trayectoria de 23 años como docente, ha impartido clases en secundaria, preparatoria y universidad, principalmente en el área de humanidades. Es también creador, productor y conductor del podcast Caminando en la Oscuridad. Además, es guitarrista con un diplomado por la Universidad de Berkeley en California. Autor del libro Fantasía Épica, Teyag Drania, el libro prohibido. Su trabajo busca siempre generar experiencias significativas que conecten el conocimiento con la vida cotidiana de los alumnos. Muchísimas gracias. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ok, Analí, muchísimas gracias. Doctora Gersel García Márquez, por favor, le cedemos el micrófono. Muchísimas gracias, Luz, y gracias a todos nuestros panelistas, también a todos los asistentes. La verdad es que es una gran oportunidad, una charla de café, una charla entre amigos, colegas y sobre todo con la oportunidad de explorar reflexiones de la mano, pues como vemos, de grandes especialistas en la juventud. En estos jóvenes que nosotros como profesores, pues cada vez vemos con una hipercomplejidad el contexto en el que están creciendo muchos de ustedes, y esta sesión está pensada para ustedes, profesores de educación media, que sin duda pues son protagonistas en tantas historias, en tantos momentos necesarios de acompañamiento, y quién es mejor que nuestros invitados para precisamente podernos acompañar también en esta reflexión. Y hoy nos convoca una producción, una serie que ha generado un profundo impacto, de pronto pues entre ciertos sectores de la sociedad fue como moviéndose en este impacto, ¿no? Primero pues a lo mejor llegó con los adultos, de repente empezó como ya a explorar otros temas ya más profesionales, y es la miniserie Adolescencia de Netflix. Esta serie que nos presenta la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es acusado de la muerte de una compañera de clase. Y más allá del crimen, esta serie pues nos sumerge en una fuerte exploración muy intensa de temas como pues la radicalización digital, pero también la crianza digital, la cultura incel, la salud mental, las masculinidades tóxicas y diferentes temas que hoy vamos a ir abordando, pero para sobre todo rescatar que lo que hace especialmente potente a esta serie es pues el formato en el que nos ha presentado, que nos obliga a acompañar a los personajes sin cortes, sin respiros, y a veces esto es lo que también ocurre dentro de los ambientes escolares. Nos generan experiencias que pues nos van interpelando, y debemos reflexionar muchas veces en comunidad para saber cómo hacer frente a estos importantes retos. Por eso esta tarde pues es un gran honor contar
contar con nuestros expertos y pues ir abordando en diferentes apartados. Vamos a comenzar con un apartado del contexto actual, preguntándoles precisamente, Carlos, Rodolfo, Marta, ¿cuál es el panorama actual del adolescente en esta hipercomplejidad y que de repente vemos una diferencia también a partir de la pandemia, de diferentes crisis humanitarias que hemos vivido? ¿Cuál podríamos decir que es este panorama que vive nuestros adolescentes el día de hoy? Y si gustan, podemos comenzar con Marta, ¿te parece? Muchas Claro que gracias, sí. Marta. No, gracias a ti. Bueno, pues yo siento que el adolescente hoy está en un lugar muy complicado. Por norma general, el adolescente suele complicarse, es parte de su etapa de desarrollo. Sin embargo, creo que en este momento está viviendo contradicciones más grandes porque busca encontrarse a sí mismo, quiere encontrar su identidad y lo que normalmente sucedería sería que él estaría navegando de un espacio a otro tratando de encontrarse a sí mismo y el mundo más o menos estable le estaría dando ciertos elementos para poder construir esta identidad. Su casa, no su hogar, un lugar que tendría que ser aún más estable, le proporcionaría también unos cuantos elementos para poderla formar. Pero ¿qué pasa? Que no es así, que el mundo en el que estamos viviendo ahorita está carente en sí, general, de identidad. Y bueno, esta identidad pues se forma o se debería formar desde el hogar. Y la familia en sí como una institución social, también está sufriendo por un proceso de falta de identidad. Entonces el adolescente pues es forzado a buscar en otros lugares, es forzado a abrir el teléfono, a buscar en el internet, a ver de dónde puede tomar toda esta información para definir su identidad. Quiere liberarse, quiere madurar, pero no lo dejan. Y bueno, pues se encuentra en este momento que lo vuelve más vulnerable de lo que quizá en otros momentos previos a pandemia se había considerado que estaba un adolescente, ¿no? Muchas gracias, Marta. Más vulnerable, efectivamente, y esto es muy importante reconocerlo porque la propia palabra adolescente nos habla de esa búsqueda, de esa intencionalidad. Entonces, el también tener en cuenta la vulnerabilidad que nos presentas contextual es sumamente importante para ir profundizando. Muchísimas gracias, Marta. Y pues, Rodolfo, seguimos reflexionando también en este contexto que viven nuestros adolescentes. Ha iniciado Marta también con la parte tan importante del reconocimiento de la identidad. ¿Qué opinas? ¿Cuál es este contexto que vive nuestro adolescente? Y que de pronto preguntarte también cómo lo vemos reflejado. ¿Es realmente lo que estamos viendo en la serie de adolescencia algo que refleja también nuestro contexto mexicano? Gracias, Gersel. Justamente quería yo empezar con una acotación sobre la serie de Adolescence. Hace unas semanas, perdón, tuve la oportunidad a través del Centro St. de la Náhuac de dar una conferencia justamente sobre la serie a padres de familia. Y, y les comentaba, o sea, obviamente los que la vieron estaban aterrados, ¿no? O sea, se sentían, mi hijo es un asesino, oh my God, ¿qué va a pasar? No, no, no. Em, hace, también como unas 3, 4 semanas, invitaron a un programa, esta serie es británica, invitaron a un programa de televisión a una congresista y los conductores le preguntaban, esta mujer estaba, si mal no recuerdo, haciendo campaña, pues, para ser congresista, y le preguntaban, oye, ¿ya viste la serie de Adolescence? No, no, la verdad es que no la he visto. Bueno, no la dejaron seguir, ¿eh? O sea, la bombardearon ¿cómo es posible que no hayas visto? ¿Cómo piensas gobernar, no? Bueno, legislar en este caso. ¿Cómo piensas legislar si no has visto la serie Adolescence? Y ella les decía, bueno, a ver, ¿por qué tengo que ver una serie para conocer la realidad de lo que de lo que está pasando en Gran Bretaña? O sea, no, estaba realmente muy, pues muy confundida la mujer y les decía, bueno, he visto otras cosas, otros documentales, en fin, pero bueno, estos, como les decía, no la dejaron seguir. Entonces, sí me gustaría justo eso, ¿no? Porque estoy yo totalmente de acuerdo con ella. La serie es muy buena, refleja una buena parte de la presión que hoy viven los adolescentes, pero no al adolescente. Esto es muy importante porque el adolescente no es este chamaco que sale en la serie, muy bien interpretado, muy bien pensada la serie, sin duda, pero eso no es un adolescente, o sea, no caigamos en el pánico, ¿ok? Este,
¿Qué es lo que viven? Bueno, además de lo que Marta muy bien señalaba, yo de hecho tomo parte de lo que ella decía, porque yo creo, en mi experiencia y en lo que yo veo con los jóvenes hoy día, es la cantidad de información que tienen. O sea, hoy día tienen a la mano tantísima información eh, y tantísima exposición. Yo recuerdo, pues, vamos, no solo yo, todas las generaciones, no solo la mía, todas las anteriores, pues tal vez teníamos miedo a la exposición en el salón de clases, tal vez en el club, en el equipo deportivo, no sé, o sea, en la colonia, pero nuestros adolescentes hoy día tienen una exposición a nivel mundial. Y estoy hablando de una exposición que puede, podemos hablar de hacer el ridículo, ¿no? Del bullying, que puede venir de todos lados, ¿no? El catfish, bueno, es un fenómeno tremendo y que están viviendo ahorita nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que este es para mí el centro de la problemática que están viviendo más allá de lo que implica ser adolescente. Porque el ser adolescente, pues todos lo vivimos, siempre ha sido igual, siempre, pero ahora sí le tenemos que sumar, en esta etapa que es de tanta vulnerabilidad, sí tenemos que sumarle esta cuestión de enseñarles qué hacer con esa información, cómo manejarla, porque no le podemos decir, no uses ChatGPT, no, enséñale mejor a usarlo, ¿no? A explotar esto. Entonces yo creo que va por ahí. Creo que tiene que ver con esta exposición y con esta cantidad de información a la que están expuestos, el saber enseñarles qué hacer con eso, ¿no? Por ahí yo empezaría. Muchísimas gracias, Rodolfo. Qué importante, efectivamente, porque el enseñar implica estar ahí, implica observarlo, implica escucharlo, implica saber sus necesidades, sus intereses, estar ahí en estos touchable moments que le llaman para cachar esa oportunidad de formar, de estar para ellos. Y esto ocurre muchas veces en el aula, pero también con, obviamente, la alianza de las familias. Y en ese sentido, pues vamos a preguntarle desde el área psicológica a Carlos Becerra, porque también algo que nos ha permitido explorar el comentario de Rodolfo son tantos términos, Carlos. Si antes teníamos ciertas etiquetas para cuestiones, fenómenos sociales, psicológicos que ocurrían y era como, no voy al psicólogo, no me atiendo porque uno no está loco. Ahora parece que hay un exceso, el ghosting, ahorita nos hablaba pero hay tantos términos relacionados con el entorno digital. ¿Qué opinas de este contexto digital que también pues recibe a nuestros adolescentes? Al final, dentro de todo este contexto en el que nuestros adolescentes se están desarrollando, está inmerso en lo decía ahorita muy bien Rodolfo, en un mundo que hace tiempo permitía la expresión en un contexto, vamos a llamarle, yo le digo mucho de los cinco sentidos, ¿no? En un pasillo, en un aula. Y lo dice muy bien Rodolfo, hoy en día esto se volvió exponencial cuando hace unos años ya pasaba que los adolescentes se comparaban entre sí con los de su salón y ahora se comparan con efectivamente miles de personas a través de Instagram o de TikTok. Eso ha hecho que la misma tarea de antes se vuelva muy compleja para ellos en ese mundo digital. Ahora, creo que aquel asunto sería, bajo ese reto y ese contexto de ese mundo digital incontrolable, porque hay que decirlo, ¿no? Es incontrolable en el escenario de que una conexión al Wi-Fi da acceso a un montón de cosas para un joven. Entonces, la tarea que nos queda, como decía un colega norteamericano, es ver en el problema, decía él, que cuando ves un paciente complicado, lo tratas de ver también como un arco iris, como oportunidades. Y yo lo he logrado esto de qué reto tenemos entonces, ¿no? De los jóvenes inmersos en ese mundo digital, verlo un poco de esta manera, lo planteo en esta metáfora del reto que nos toca a padres, a educadores, formadores, instituciones académicas, obviamente instituciones formativas, gobierno incluso, ¿no? Yo lo veo así. Es como pensar en una familia que tiene dos niños. Va el papá, la mamá, los dos pequeños atrás, adolescentes, y los van a llevar a Six Flags. Los dos quieren ir, ambos quieren ir y ambos anhelan ir a Six Flags y subirse a todo y estar en este parque durante un buen rato. Pero ahí va la diferencia. El niño A
pues, llamémosle así, el niño A, su objetivo es ir e ir, o sea, es decir, su meta está centrada en llegar y todo para él radica en llegar allá. Y es la conducta representativa porque desde que se sube es el que va preguntando, ¿ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Qué dice Waze? ¿Cuánto falta? Ay, ¿por qué hay tanto tráfico? Y lo único que va haciendo es centrarse en llegar o llegar. No hay más, solo es la meta. El otro también quiere ir, pero ha aprendido que el proceso y el camino es también importante. Repito, también quiere ir, pero para ese niño B, por llamarlo así, el camino tiene su proceso, es enriquecedor, es un niño explorador y curioso, y va viendo por la ventana, y va viendo los anuncios, va preguntándole al papá que cómo se llama esa avenida, que si periférico es toda la ciudad o hasta qué parte, que si el segundo piso. El niño es un curioso por naturaleza, el niño 2, el niño B. Es el mismo camino, los dos quieren ir, pero mientras que para el niño 1 la meta es lo importante, para el niño 2 el valor de explorar es lo importante. Y eso marca toda la diferencia, sobre todo cuando el auto se descompone. Por ponerlo de la metáfora a la realidad, cuando las cosas salen mal para un joven, cuando las cosas no se cumplen, los rechazan en la escuela, como en la serie, ¿no? Hay un rechazo amoroso, problemas familiares. Cuando en ese camino que llamamos vida, algo, no, algo falla, el auto se descompone. Imagínense qué pasa con el niño 1, cuando está centrado únicamente en la meta, likes, posts exitosos, ser influencer o tener éxito con un post o con un TikTok. Cuando la meta falla, y se interrumpe el viaje a Six Flags porque el auto se descompuso, creo que no nos costará trabajo derivar qué pasa con ese joven, ¿no? Va a haber un quiebre de sistema psicológico en ese momento, crisis absoluta. El niño 2, claro que también quiere llegar y claro que se va a lamentar si el auto se descompone, pero ¿saben qué hace? Se baja del auto a curiosear por ahí, tal vez a platicar con el de la tiendita o va al Oxxo a ver qué hay o echa ojo, ¿no? De lo que está a su alrededor. Coexiste con su malestar y su sufrimiento, porque está frustrado de no llegar a Six Flags. No, no es que no le importe, sí le importa, pero aprende a coexistir con el malestar porque sabe que si bien la meta era importante, llegar a Six Flags, en este caso tener followers, hay un valor en el que ha sido educado diferente, hay cualidades que los padres, sus instituciones, su contexto le han permeado, valores, cualidades importantes. Cuando los valores y las cualidades nos enseñan están por arriba de la meta, entonces el mundo no se viene abajo cuando no tengo los likes que busco, o cuando no reaccionan a mi baile en TikTok que subí, o cuando subo un video trendy que no es tan trendy como yo pensé que iba a ser. Entonces me parece que ese es el reto, ¿no? En este mundo digital, o sea, ya está, es un hecho y cada vez va a ser mucho más virtual en muchos sentidos. Sin embargo, tenemos ese reto que yo lo planteo en esta metáfora que les comparto. O sea, nuestra labor en general es tratar de propiciar más tipos como el niño 2, jóvenes que busquen metas, a ver, que si se quieren volver virales a través de algo productivo y saludable, obvio, que le den, que lo hagan, abrir un canal, pero siempre tratar nosotros, los que les rodeamos, de guiarlos a través de este contexto centrado en valores y no centrado en las metas, porque eso es lo que nos corresponde y lo que nos toca al final del día a nosotros. Ah, creo que tienes el micro, Gersel. Ese bloqueado, ya está. Muchas gracias. Qué importante, Carlos. Gracias. Y voy a recuperar estas dos ideas con las que inicias y cierras, que tiene que ver con la necesidad de voltear también a ver estas diferencias entre los adolescentes que fuimos, los docentes, los padres y estos adolescentes que son nuestros alumnos e hijos hoy en día. Sobre todo porque has comentado algo importante, la regulación. Hay diferente exposición, como decía Rodolfo, a mucha información, pero también a qué tipo de información. Y esto nos lleva a lo que comentaba muy acertadamente Marta, cómo va construyendo esta identidad con base en qué referentes, en qué pues role model de pronto también nos ofrecen y cómo son distintas estas realidades a lo que vivimos nosotros, pues apenas ayer, pero como adolescentes. ¿Les parece? Comenzamos con Rodolfo, seguimos con Carlos y terminamos con Marta. Comenzamos, Rodolfo, muchas gracias. Sí, claro que sí. Hablando de las redes sociales, son sin duda, o sea, además de la información que están recibiendo nuestros jóvenes hoy día, o parte más bien, o el medio más fuerte ahorita son las redes sociales. O sea, es impresionante
vamos, todos lo hemos visto en las aulas, ¿no? Como, o en la calle, o en la escuela, en el recreo, en fin, se agachan, o sea, ya viven, dicen que vamos a perder ahora el Homo erectus que tanto tiempo llevó de evolución, porque ahora están agachados viendo el celular y siempre viendo las redes sociales, ¿no? Porque no son solo medios de comunicación, o sea, son espacios en donde nuestros adolescentes construyen y negocian identidades. Y esto es durísimo porque la adolescencia es una etapa de mucha vulnerabilidad, o sea, la persona está construyendo su personalidad. Entonces, eh, si, si no estamos ahí, van a ser las redes sociales las que van a empezar a educarlos, ¿no? O sea, una de mis hijas, por ejemplo, está publicando en TikTok constantemente reseñas de libros. Y el otro día me decía, es que me llama la atención que casi se triplican las vistas de mis videos cuando duran menos de un minuto. Si duran más, ya no me ven. Le dije, claro, claro, ¿por qué? Porque hoy día es esta inmediatez, alcanzar rápido, porque esa es la idea que les está vendiendo, que el éxito, que lo que vale la pena, pues, se consigue rápidamente, se consigue sin esfuerzo. Y claro que en las aulas los tenemos frustrados porque no es así, porque la realidad no es así, porque se comparan constantemente con estereotipos inalcanzables y por tanto, por supuesto, pues tienen baja autoestima, por no alcanzar likes, la popularidad, en fin. Hay otra serie de televisión ampliamente recomendable para quienes gustan pues del horror y de lo sobrenatural, y en fin, que se llama Black Mirror. Y en esta serie hay un episodio en donde, interpretado y creo que también dirigido por Bryce Dallas Howard, a ella, a su personaje, la invitan a una boda en un futuro, pero a la boda, que es así, la gran boda del año, solamente puedes ir si has logrado cierto número de likes. Y entonces en el episodio ya por alguna razón empieza a perder likes, ya no voy a decir nada más para no hacer spoiler, este, pero tal vez para allá vamos. O sea, hay una validación emocional condicionada a los likes y al número de seguidores. Y esto apenas empieza, ¿no? Y también algo que trata la serie de Adolescence, el segundo episodio tiene una secuencia espectacular. Bueno, a mí me fascinó con el policía yendo a la escuela de, pues, de este niño, en donde coincidentemente está su hijo, y pues va a los salones y les pregunta qué pasó y quién era, y en fin, hasta que su hijo le dice, oye, papá, ven, ¿no? Lo aparta de todos, le dice, ven, estás perdido, le dice el hijo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si estoy haciendo la investigación. No, no, estás perdido, o sea, no tienes ni idea de lo que estás investigando. Métete a Instagram, checa esto, checa ¿no? Los emoticones, lo que le pusieron, toda esta cultura que nos enseña la serie que se llama Incel, la cultura Incel, que es la masculinidad tóxica, en donde, pues, en estas edades, justamente, le echan la culpa a las adolescentes, los adolescentes que de alguna forma no son populares, entonces le echan la culpa a ellas y ha generado, bueno, cuestiones de violencia muy graves. Vamos, el caso de adolescentes está basado en un caso real, ¿no? De un chavito que mató a 3 chavitas. Entonces, esta cultura, esta promoción de la cultura, y esto que mencionaban ya los influencers, que bueno, habría que ver quiénes son estos influencers, están generando en nuestros adolescentes una angustia tremenda, una cosa terrible y además metas muy bajas, muy, muy bajas. Muchísimas gracias, Rodolfo. Marta, ¿cómo ves? Efectivamente, pues ya hay bastantes diferencias a nuestra adolescencia. Como bien decían, no había tampoco tantas referencias. Como ahorita decía Rodolfo, ¿quiénes son nuestras influencias sociales? Pero hay una gama impresionante como para elegir a veces inclusive, híjole, pues como hasta situaciones sociales de trastornos, de diferentes situaciones pues complejas. Marta, ¿qué opinas? ¿Cuáles son estas diferencias también que podemos reconocer como docentes, como padres, respecto y entender la complejidad de esta adolescencia de nuestros estudiantes e hijos? Pues mira, yo veo, una de las dificultades que encuentro es que el adolescente está buscando estos modelos a los que va a querer emular para después terminar de formar su personalidad, o cree que terminará de formar su personalidad. ¿Y qué pasa con las redes? Que por un lado nos enseñan
cosas, situaciones o personas que no son del todo reales, que están viviendo un pedacito de momento, que a lo mejor prepararon todo un escenario para demostrar esto que te quiero demostrar, pero que no mostraron todo lo demás. Y aquí yo veo dos grandes problemas. Ellos se muestran como si estuvieran compartiendo un pedacito de su intimidad con nosotros los que estamos observando las redes sociales, ¿no? O los que lo observan. ¿Qué pasa? Que el adolescente crea esta conexión porque me está compartiendo un pedacito de su intimidad y mis amigos más cercanos me compartirían un pedacito de esta intimidad que me hace sentirme valorado, que me hace sentirme querido, que me hace sentir perteneciente. Pero ¿qué pasa? Que es un pedacito que no es real y se va uniendo a otros pedacitos que voy buscando conforme el algoritmo me va identificando y finalmente interviene mi cerebro. Mi cerebro no puede ver pedacitos por todos lados y no es capaz de analizarlos de una manera congruente, lógica y estructurada hasta que alcances una madurez superior a los 24 años. El adolescente entonces lo que hace es que organiza todos estos pedacitos o estos fragmentos de vida lo que está viendo y los conjunta en una sola historia. Y entonces se cree que esta persona que está demostrando que los abdominales perfectos son de esta manera y que puede mantener este ritmo de vida y que puede ligarse a las chavas de esta forma, o este que criticó a las mujeres porque las mujeres fueron culpables de bla, 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 el adolescente completa toda esta historia y se crea una propia. Y es bien difícil luchar contra eso, porque finalmente, pues está creando una realidad que no pertenece a la realidad, ¿no? Y cuando se da cuenta, cuando se mira al espejo, cuando trata de hacer esto que estaban haciendo sus influencers en la vida real y no le sale, hay una frustración inmensa. Y esta frustración, pues no le da información suficiente como para poder salir de ella. Y esto me une a al segundo problema que dije, ¿no? Dije que eran dos. El otro es, ¿con quién voy cuando tengo este problema de incongruencia? Los adultos muchas veces no estamos tan preparados para conocer este mundo digital como lo están ellos. Ellos ya nos rebasaron en esas habilidades. Entonces voy con mi papá o voy con mi mamá y trato de hacer alguna comentario, de hablar algo sobre las redes, quizá algo superficial, y me sale con que, ay, esas cosas me chocan, no sé ni siquiera abrir, no sé para qué ves esas aplicaciones, quito el celular luego en el salón de clases sin investigar qué está pasando. No quiero decir que no cumplamos los reglamentos, pero no voy más allá. Entonces, ¿qué hago? Pues cierro las puertas. ¿Y qué hace el adolescente? Toma nuevamente su celular y busca más. Y completa otra vez esa historia, que no es una historia que le va a dar herramientas reales para poderse formar. Qué gran reto, Marta. 24/7 tenemos que hacer comunidad, porque de otra manera, hoy por hoy la familia, los docentes, pues no podemos estar enfrentando todo esto solos. Realmente, como dices, tenemos que estar de una manera, o ya sea en la escuela, o en la comunidad, o en la familia, pero estar en todo momento. Carlos, vamos abordando también desde la parte psicológica, preguntarte, nos decía muy bien Rodolfo sobre las masculinidades tóxicas. ¿Esto es nuevo? ¿Apareció junto con el internet, con las redes sociales, con el celular? ¿O es algo que siempre ha existido, pero en casos, digamos, de personas que psíquicamente estaban más vulnerables? ¿Qué está ocurriendo con esta proliferación de lo que se ha llamado masculinidad tóxica y que, como bien nos dice Marta, está no tocando la puerta, está conviviendo con nosotros y a veces sin darnos cuenta como adultos? Al final, los roles de género, que bueno, hoy en día estamos en un tema en muchos sentidos y aspectos pues, debatible, no sé si llamarlo incluso delicado, ¿no? Desde cuestiones políticas, psicológicas, sociales. Pero si nos echamos un poquito hacia atrás, los temas de género, hablando de características, cualidades, ¿no? De los hombres y las mujeres, han mostrado desde perspectivas psicológicas, sociales, incluso neuropsicológicas, que obedecen a una razón, vaya, que la diferencia entre hombres y mujeres y por ende las cuestiones de género tienen sentido, no de mayor o menor, pero sí de complementariedad y de una necesidad antropológica y adaptativa de ser diferentes, hombres y mujeres.
Digo, menciono esto porque al final del día de ahí parte, ¿no? Cuando hablamos ya de masculinidad, estamos yéndonos de facto al tema de que entonces el sexo masculino, por derivación, tiene ciertas características o debería tenerlas. Entonces, ¿a qué voy? Parte de una cuestión positiva el tema de las diferencias de género. Diferencias, insisto, me refiero no de jerarquía, sino diferencias por particularidades, incluso, insisto, neuropsicológicas, anatómicas. Y esa característica, yo diría útil, funcional, lo que llamamos masculinidad, es de inicio, si lo vemos como un núcleo, como una semillita, voy a usar el término, es bonita, es que es lindo, porque al final del día nos deriva y nos lleva a características particularmente distintas y a la vez complementarias. Podemos verlo hasta de maneras muy, muy sencillas, muy ligeritas y humorísticas. Si alguna vez han tenido oportunidad de leer o ver el monólogo de Defendiendo al Cavernícola, sería un ejemplo maravilloso de eso, ¿no? Cómo efectivamente el tema es, yo lo veo, por ejemplo, con mi esposa cuando partimos para estar con amigas y con amigos y estuvimos 5 o 6 horas cada uno con su tribu, ¿no? Diferente. Y me dice, cuéntame, ¿de qué hablaron? Y le digo, estuvimos jugando FIFA. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron 6 horas? Tuvimos dos, tres cosas, rebotamos, pero, o sea, pues estuvo 6 horas jugando FIFA. Y dije, pues el torneo estaba buenísimo, ¿qué te puedo decir, no? Y no me la cree y me dicen, ustedes no me quieres decir de qué hablaron. Te lo juro que hablamos poco, jugamos FIFA, claro, rebotamos dos, tres cosas. ¿Qué hablaste tú? No, bueno, y me hace un resumen de 2 horas y media de lo que estuvieron hablando. Son características distintas al final del día y esa masculinidad o feminidad son de facto bonitas y son complementarias y positivas. Pero, ahí viene el asunto. Cuando de pronto estamos en la época que hemos ya planteado de tanta voracidad y vorágine, de consumismo, que tampoco todo es malo, hay que decirlo, ¿no? Hay cosas fantásticas y bien bonitas de nuestra época. Pero en esa voracidad, en ese consumismo, no solo material, sino en todos los sentidos, como bien decía Rodolfo, ¿no? Hace ratito con lo de los tiempos y las redes sociales, de pronto se dio lo que pasa mucho en la humanidad, la polarización. Y entonces lo que eran diferencias complementarias, insisto, de facto bonitas, funcionales en todos los aspectos, se fueron a los extremos, se polarizaron por la dinámica. No estamos acá para hacer tal vez un análisis todo denso y social y antropológico, pero sí hay que decir que es una polarización compleja, pero por decirlo de manera sencilla, que se fue a los extremos. Hubo movimientos sociales, hubo cambios como lo hay en toda la cultura y se polarizó. Y entonces empezó a generarse una dinámica de un deber ser totalmente extremo, rígido, inflexible, de cómo entonces debe ser un hombre, todo lo que tiene que hacer. Y lo empezamos a ver de tal manera que, y me quedo porque la pregunta fue eso de masculinidad, no estoy diciendo que con la mujer no suceda, ojo, pero empezó a darse justamente este entorno, me voy a ir a ejemplos de los más recientes, ¿no? Un hombre que debe resolver, por ejemplo. Un hombre que tiene que estar siempre atento para dar solución a los problemas y todopoderoso para poder atender a las necesidades de la mujer o de los hijos. Entonces empezaron a suceder este tipo de cuestiones. Tienen también sus versiones viejitas como las de la sexualidad, ¿no? El hombre es el que tiene que tomar la iniciativa, el responsable de los encuentros en la sexualidad. Y como esas, hay un montón. Se empezó a ir a un punto tal que es parte de lo que la serie nos muestra, ¿no? O sea, este tema del hombre que tiene que ser ligador, aceptado, machito alfa, y que entonces se convierte en una losa tipo el pípila, no solo para los de 20, 30, 40, no, para los de 12, 15, 13. Yo hoy, ahorita que estamos hablando de esto, siento que estoy en una plática en 4D porque tengo también una hija de 15 años. El sábado son sus 15 años y me voy a ir a meter a un salón con 100 adolescentes, no sé cómo voy a lidiar con tantas hormonas en un solo lugar. Pero me toca vivir eso todos los días, con la dinámica de mis hijas, con sus amigos, con su novio, con las otras amigas, y básicamente eso es lo que ella me cuenta y yo observo. Jóvenes desde los 12, 13 que tratan de lidiar a toda costa con insisto, un deber ser, pero extremo y rígido, que es pesadísimo, que es rudo, que es complicado, que es rígido y que les da poca libertad, poca flexibilidad para decidir, para elegir cómo vestirse, qué hacer, qué no hacer. Y los convierte, como decía René Girard, ¿no? En la teoría de la mímesis, a todos los hace iguales.
se visten igual, compran los mismos tenis, les gusta Bad Bunny, y entonces todos son igualitos, que no estoy diciendo que esté mal, pero de pronto te preguntas, ¿y qué de aquel que quiera ser distinto? ¿Qué de aquel que no le gusta el reggaetón? ¿Qué de aquel que guste de otras cosas? Y se mete en tremendo lío. Y ahí es donde entra este concepto. Digo, yo ahorita lo desmenucé desde este punto, pero es donde entra esa masculinidad tóxica, donde entonces el tema es para aquel que se salga de ciertos roles rígidos, no necesariamente saludables, se le penaliza y se le castiga, que es parte de lo que la serie justamente toca con este joven, ¿no? Como el personaje principal hasta cierto punto de la serie. Entonces, lo que digo, ya cerrando la aportación, yo lo miro desde ese punto de la necesidad de entender que a estos jóvenes se les está restando libertad en el contexto que se les está guiando y educando, como en el ejemplo que les puse en mi participación inicial, tenemos la responsabilidad, claro, sin restarles a ellos el beneficio, ¿no? De lo que les corresponde, porque son jóvenes, lo digo por la palabra, no son tontos. ¿No? O sea, tienen 15, 12, 13, pero saben y eligen. Y también hay que darles esa batuta, ¿no? De lo que deciden. Pero en el acompañamiento que les demos como formadores, papás, profesores, instituciones, sí creo que tenemos la responsabilidad también de empatizar y de entender que están lidiando con un terreno complicado, en un terreno que les da poco margen de diferencia, como decía el buen Kurt Cobain, ¿no? Líder de Nirvana. Sino que no te preocupe, que no te preocupe ser diferente, que te preocupe si eres igual que los demás. Pero los jóvenes no lo están entendiendo hoy de esa forma. Qué importante, Carlos. Y de aquí voy a aprovechar para preguntarle a Rodolfo y empezar nuestro segundo apartado, que es la influencia de las redes sociales y masculinidad. Y esto, bueno, agradecerles también a nuestros participantes porque de más de 60 preguntas hemos podido condensar en estos apartados y preguntarles ahora, ¿cómo aprendemos el idioma de los adolescentes para hablar de sus emociones, de sus experiencias, de sus necesidades, pero sin invalidarlos? Sobre todo, y retomando esto tan importante que nos dice Carlos, también sin generalizar, sin dar por hecho que todos son de cristal, que es la peor generación, que sin estigmatizar. ¿Qué podemos hacer, Rodolfo? Sí, bueno, esto que mencionas de la peor generación y en fin, esto, la verdad es que es una cosa que a mí siempre me ha dado mucha risa. Este, escuchar a los adultos decir es que la generación que viene está terrible, ¿no? Porque es un clásico, la verdad es que es un clásico y lo podemos ver en todas las generaciones, absolutamente en todas se ha dicho lo mismo de los adolescentes. Este, y bueno, evidentemente no es así, son solamente personas que están construyéndose y en este construirse, pues claro, o sea, de entrada pues está la brecha generacional, que también es algo que siempre va a suceder, pero además está este buscar modelos, ¿no? Y en este buscar modelos por parte del adolescente, pues desgraciadamente luego caen en modelos que no son precisamente pues los mejores, ¿no? Justamente es uno de los grandes riesgos de las redes sociales, ¿no? El estar expuestos a modelos. Marta mencionaba algo que me gustó mucho, cómo lo mencionaba en el sentido de no saber o de agarrar de acá y de agarrar de allá y ni siquiera sabes quién es y tú crees que está compartiéndote algo, no sé, o sea, es muy complicado, pero ¿cómo acercarnos a ellos? Bueno, creo que la palabra clave para mí siempre lo ha sido, es escuchar. Esa es la palabra clave. Algo que yo le insisto mucho a mis alumnos, por ejemplo, en la materia de prevención de adicciones o en la introducción a la psicología, aprende a escuchar, aprende realmente a escuchar, porque si un joven, por ejemplo, si un adolescente se acerca y te dice, me siento solo, muchas veces caemos en el error como adultos de decir, "Pues, si no estás solo, mira, aquí estoy yo, están tus papás, están tus hermanos". No, a ver, no te dijo estoy solo, te dijo me siento solo, me siento solo. Es una llamada de auxilio lo que está haciendo el joven. Entonces, de hecho, siempre me lleva a recordar pues, tristísimo caso del tiroteo de Columbine, este, donde Dylan Klebold y Eric Harris, que fueron los tiradores, pues, los asesinos, ¿no? Pues, por lo menos en el caso de Dylan Klebold, tenía una familia bien, una familia normal. Dice la mamá, yo estaba cerca de él, ¿no? Pero ella misma dice después, el amor no es suficiente.
Love is not enough. O sea, yo me debí, decía ella, y lo mencionan también en la serie de Adolescence, acercarme, debí acercarme. Es una reflexión muy fuerte que hacen en Adolescence. ¿Qué hacía nuestro hijo cuando cerraba la puerta? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba viendo? ¿No? Entonces, en este hay un documental sobre Columbine, sobre este tiroteo, se llama, se los recomiendo muchísimo, se llama Bowling for Columbine, que es algo así como jugando boliche por Columbine. Aquí en México le pusieron la masacre en Columbine. Hay un momento en el que se preguntan, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que provocó que estos jóvenes hicieran lo que hicieron? Entonces vienen las respuestas que dieron varios especialistas y uno de ellos, bueno, no unos, varios dijeron, no, es que es la música que escuchaban, ¿no? Marilyn Manson, este rockero, él tuvo la culpa, ¿no? Y entonces lo que hace el director Michael Moore es ir a entrevistar a este rockero y le dice, oye, después de la entrevista, al final le dice, oye, ¿qué les hubieras dicho tú a Dylan Klebold y Eric Harris? Y les dice nada, no les hubiera dicho nada, los hubiera escuchado, que es algo que nadie hizo. Así es, tal cual esa es su respuesta. Y me parece muy fuerte la respuesta, porque esto que están viviendo nuestros jóvenes hoy día, quiero subrayar el hecho de que no son distintos a otros jóvenes, a nosotros mismos cuando fuimos adolescentes, pero sí el mundo es muy distinto. Ese es el punto central. El mundo que ellos están viviendo sí es muy distinto al nuestro. Y entonces haces muy bien la pregunta, Gercel, o sea, ¿cómo podemos nosotros acercarnos con este mundo que muchas veces desconocemos? Claro que es nuestra tarea entonces conocerlo, acercarnos y ver qué les están vendiendo y cómo hacerles ver en el aula y en la casa, en la familia, en el hogar, hacerles ver que las cosas no son sencillas, que lo que vale la pena, decía hace algunos años un anuncio, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría, ¿no? Justamente, o sea, es enseñarles este valor que tiene el trabajo, el esfuerzo, en fin. Y hoy muchas veces se los dices a los adolescentes y claro, en una clásica respuesta adolescente te dicen, no, profesor, eso no es cierto, yo voy a apostar y hacerme millonario, ¿no? Bueno, yo les digo, bueno, eso es suerte, eso no es éxito. Ese es el punto. O sea, ¿qué están recibiendo del mundo y particularmente las redes sociales? Y también quiero subrayar, como lo hizo Carlos, el hecho de que no se trata ni de satanizarlas, ni de decir, es que las redes sociales, no, para nada. Tienen cosas muy buenas, muy positivas, pero sí hay que enseñarles a usarlas. Pero sobre todo, subrayo una vez más para cerrar mi intervención, escuchar, saber escuchar. A veces los profesores me dicen, pero ¿cómo es que se va a salir con la suya? No, no. Escuchar no es lo mismo que decirle, sí, ándale, pues, ¿no? Haz lo que quieras. No, no, no. O sea, ya te escuché la consecuencia y sigue. Pero quiero saber por qué hiciste esto, por qué dijiste esto, por qué no hiciste esto otro. Quiero conocerte. Persona, persona. Estamos formando personas. Qué maravilla. Y por eso tenemos a estos grandes panelistas, porque precisamente atienden lo humano, atienden con esta mirada náhuatl la persona. Y aprovechando esto, quisiera ahora sí pedirle a Carlos en esta oportunidad, sobre todo de su mirada como profesional de la salud mental, ¿cómo podemos como adultos identificar estas red flags tan de moda, esta frase, ¿no? Este término en nuestros adolescentes? Ya sea porque está reprimiendo sus emociones, aunque aparentemente todo vaya bien, ¿no? La escuela, lo vemos como dice Rodolfo, pues ahí está en la casa, como en la clase. ¿Cómo podemos darnos cuenta en qué tenemos que fijarnos, qué tenemos que observar principalmente, Carlos? Si pudiéramos hacer unas breves indicadores de esto para profesores, para papás, ¿en qué tenemos que fijarnos? Si nos vamos, así, digamos, diría de frío a caliente, por decirlo así, o sea, de lo más técnico by the book, diría observar patrones, se vuelve la parte más fría, más de acá. Es decir, los que tenemos hijos, o en el caso de docentes, orientadores, porque bueno, también está en el contexto escolar este tema,
Quienes tenemos a la mano adolescentes sería observar cambios en patrones, ¿no? Si lo digo, insisto, de la parte más superficial. Los que tenemos alumnos, lo sabemos, ¿no? Se sientan en el mismo lugar, se juntan siempre con los mismos y de pronto un día llegan a la quinta clase y este ya se sentó acá y este acá. Y ahí es donde uno dice, ¿no? Entra ahí mi ojo clínico de orientador, tutor y te acercas y ves qué pasa. En el caso de hijos o en diferentes contactos, insisto, con jóvenes, ese sería el de acá, el observar cambios en patrones de su comportamiento, cambios físicos, bajas de peso, aumentos de peso, empezar a llegar tarde cuando llegaban temprano o al llegar temprano cuando llegaban tarde, depende del contexto. Ahora, si descendemos tantito, insisto, como algo más calientito a nivel emocional, me refiero, más, no sé si más cercano, más humano. Hay una frase de una que comentaba en un congreso hace tiempo, la digo y la matizo, porque a lo mejor no sé si se va a entender tal cual la voy a soltar, pero es hacia un joven, el lema para esto de los red flags es, si vas a hacer algo mal, prefiero estar ahí contigo. Si vas a hacer algo malo, prefiero estar ahí a tu lado. De todas maneras lo vas a hacer, pero entonces prefiero estar ahí. Se tiene que matizar, insisto, ¿no? O sea, aguas, ¿no? Que no se tome textual o radicalmente la frase. Pero creo que así va, o sea, bueno, si la matizo, más suavecito sería algo así como si yo quiero influir en un joven, uno o varios, según sea mi contexto con ellos, tengo que dejarme influir también por ellos. Porque muchas veces el tema es, yo quiero influir y entonces me siento como en esta jerarquía de adulto a dar cátedra de lo correcto, de lo adecuado, de lo que debe ser, de la buena música. Y nos dejamos influir poco por ellos. Y esa es una máxima que yo lo aprendí hace muchos años en terapia de pareja, pero que igual se traslada con los adolescentes. El tema es, si quiero influir en ti, yo tengo que escuchar. Yo cero me gustan los juegos de Six Flags y similares, cero. O sea, que me volteen el estómago y que yo pague por ello no está en mi jerarquía de prioridades en la vida, ¿no? No me gusta. Y ni siquiera es fobia ni acrofobia, porque pues, soy especialista en trastornos de ansiedad. No es el tema, solo no me gusta, no es de mi agrado. Pero tengo una hija atrevida, la de 15, bueno, tengo dos, una chiquita y la de 15. La de 15 es la más aventada del mundo, ¿no? Es temeraria. Se sube a todo lo que se puede y entonces cuando llegamos a ir a parques de diversiones y no llevamos a compañera o de juegos, pues ahí va su servidora a treparse con ella. Hace unos meses estaba en uno de estos y estábamos así nos suben y estábamos a punto de que nos dejaran caer y sentir que Dios me hablaba, ¿no? Y estamos hasta acá arriba y no sé qué cara me vio mi hija que volteó y me dice, ¿estás bien? Y le digo, no. Y me dice, ¿qué tienes? Le digo, pues no me gusta. Y me dice, ¿tienes miedo? Y le digo, pues no es miedo, solo no me gusta, pero no sé de qué color me ha de haber visto. Y me dice, ¿y entonces qué haces aquí? Y entonces, te los juro, volteé y le dije, pues porque te amo, ¿qué más quieres que te diga que hago acá? Pues estoy aquí trepado porque te quiero acompañar, ¿no? No te puedo dar más explicaciones. Y creo que no acabo de decir te amo porque ya me habían soltado y ya iba yo hacia abajo. Pero ese es el punto, al final del día es, imagínense decir, no, yo no me subo, no, yo Bad Bunny no lo escucho, pues no me gusta el reggaetón, cero me agrada, soy muy melómano, pero cero me gusta. Pero de vez en cuando, pero ojo, con ciertas negociaciones. Yo hago con mi hija un circulito de donde entra lo no negociable y el círculo exterior es lo negociable. Entonces, por ejemplo, me dice, ¿puedo poner mi celular con música? Viaje en carretera. Ok, sí, pero censúrame las canciones. Si yo escucho una palabra tal o cual en las canciones, ahí ya pongo mi celular con mi música de los ochentas, ¿va? Ese es el trato, órale, va. Entonces, hay los no negociables y hay lo que se negocia. Pero si yo no me dejo influir, sea mi hija o sea mi grupo, entonces va a ser imposible que yo influya en ellos. No hay manera, porque al final del día activo el modo avión con ellos. Cuando digo, mira, yo te voy a decir qué es lo correcto. Lo correcto es, claro, y en ese momento yo veo clarito cómo mi hija hace esto en el modo avión y bye. Pero si cuando yo estoy con ella le digo, oye, a ver, y cuéntame, ¿no? Y arranco con el cómo te fue con, o cómo te va a venir Robert Alejandro, a ver, ¿vas a ir? ¿No vas a ir? ¿Quieres ir? A ver, ¿te lo ganaste o no te lo ganaste? Y empezamos a hablar de lo que a ella le importa y yo escucho y concedo dentro de mis círculos de lo negociable y la cosa se mueve, hay movimiento. Pero sí hay que ser claros de que eso implica, y lo digo y cierro con esto, implica ensuciarse las manos al final como adultos. O sea, sí implica contactar con emociones y experiencias que no necesariamente son agradables. Pero es que si no, me alejo de ellos o contacto con experiencias no agradables
Por ejemplo, hace poco, igual que mi hija, aquí, ya estoy ventilando aquí la de mi hija, pero bueno, empezó con el novio y yo decía, Dios de mi vida, pero si solo tiene 15, ¿cómo que un novio? Esto no es posible. Yo empecé a los 19, ya trabajaba, era un joven responsable y estudioso. Ok, pero no soy ella, entonces ahí cedo en algunas cosas. Y entonces escucho y le digo, a ver, bueno, venga, ¿cómo se llama? ¿Que quiere venir a comer? Bueno, ya está, que venga a comer. No me gusta, no me agrada, es incómodo, también para él, porque veo cómo me evita la mirada. Pero ahí estamos, ¿no? Todos como medio incómodos, pero fluye y se mueve. Y prefiero conocerlo, al susodicho, y acercarme a mi hija que hacer esto. Entonces sí hay que tener claro que para poder contactar con estas generaciones tenemos que ensuciarnos definitivamente las manos en el sentido de entrar a su mundo y escuchar y ver qué es lo que sucede también con ellos. Maravilloso, muchísimas gracias, Carlos. Hay movimiento en esta relación del formador con nuestro formando y ese es un baile muchas veces, esta armonía. Y ser formador efectivamente es aplicar muchos verbos de acción. Entonces, escuchar, acompañar, estar ahí. Marta, preguntarte también en esta expertise, ¿qué podemos hacer como adultos como formadores? ¿Cómo abordar los modelos tóxicos de masculinidad en TikTok, en YouTube? ¿Cómo, sobre todo estos que nos pone al frente la serie, cómo abordarlos, ya sea en la clase, los ignoramos, decimos, no vienen estos temas en el currículum, no vienen en el programa, entonces ahorita no es momento de hablar de ello. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos conviene como formadores? Bueno, yo creo que un poco uniendo lo que dijeron Rodolfo y Carlos, esta presencia, este escuchar y conocer nos va a dar pie para saber qué hacer dentro del aula, ¿no? Y también es escucharnos a nosotros y mirarnos a nosotros, porque de pronto a nosotros como docentes nos van pisando los pies, ¿no? Ya queremos terminar con el tema, queremos entregar la evaluación, tenemos muchísimos pendientes que nos van correteando y no nos permiten mirarnos y ver qué es eso que estoy haciendo contigo, cómo estoy interactuando contigo. Si estamos dentro de una relación social en la que tú me das y yo te doy y yo te respeto y tú me respetas, si existe una línea de autoridad clara y cercana, o si únicamente estoy aquí para impartir lo que como tema me dijeron que tenía que impartir. Y bueno, ¿cómo lo integro? Porque claro, luego la pregunta que muchas veces hacen los docentes es, ¿y cómo me doy el tiempo de conocerlo? ¿Cómo me doy el tiempo de escucharlo y de convivir si tengo que cumplir con todo esto? Y yo creo que, pues voy a sonar quizá un poquito a consejo técnico, pero tiene mucho que ver con el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque si yo te planteo esta situación que parte o no parte de la materia, pero que sí parte de tu interés, que parte de lo que observé dentro del aula, entonces voy a poder llevarte con preguntas, con la escucha, con esta participación activa que yo debo tener consciente. Si te hago una pregunta, espero una respuesta. Y si no es la respuesta que yo deseo, la corto y le digo a alguien más, o si dentro de la respuesta que me diste, yo estoy tratando de descifrar lo que está dentro de tu mente, dentro de tus sentimientos, dentro de tus relaciones, y tomo esos elementos como tú estás haciendo maravillosamente en este momento, tomar estos elementos que vas escuchando de nosotros para organizar lo que sigue. Y yo creo que esa es una habilidad que tiene que tener el docente. Tomar lo que voy observando, lo que voy escuchando y lo que me dijo mi director que tenía que dar también para construir algo juntos, donde no soy yo el docente que va a tener todas las respuestas, donde tú, adolescente de 15 años, me vas a ayudar a integrar esto o me vas a enseñar cómo esta imagen que estamos representando en este momento de histórico particular de la clase se puede relacionar con la masculinidad de hoy. Y cómo la vives y cómo la piensas. Y entonces creo que podemos ir fomentando este pensamiento crítico a partir de la cercanía con ellos y a la vez cumplir con un programa escolar que también nos invita, ¿no?, a eso, pero pensando que estoy trabajando con personas, que estoy colaborando con ellas. No estoy formando libritos, ni carpetas, ni apuntes, estoy formando personas y me tengo que formar con ellos, porque es una generación nueva, ¿no? Y cada generación nos forma también como docentes. Me encanta, Marta, no hay docencia sin licencia, decía Freire, en esta gran sabiduría de
todo lo que aprendemos de nuestros alumnos. Siempre decimos, sobre todo en educación media, ¿no? Son la fuente de la juventud, nos mantienen actualizados, sabes todas las canciones, sabes lo que se dice y se siente cuando te alejas de esta vitalidad que tienen. Y por eso me gustaría seguir preguntando en este apartado que nos compete ya un poquito al cierre, también para dar oportunidad a nuestros participantes de hacerles preguntas a nuestros expertos. Quisiera preguntar en esta relación de salud mental, pero también relación familia y escuela como aliados. ¿Cómo podemos, como escuela, como formadores, ayudar sin invadir y sobre todo permitirles a los papás pues tener dudas, también acercarse y también de pronto equivocarse sin sentirse juzgados, sino hacer alianzas? Marta, podemos empezar contigo y seguimos, si les parece, con Rodolfo y terminamos con Carlos. Muchísimas Claro que gracias. sí. Yo regreso al primer punto, que es la vulnerabilidad. Todos la tenemos. Como docentes tenemos esta información pedagógica, información metodológica, didáctica, que nos hace pensar que somos expertos en la docencia. Y yo tengo 27 años y no me considero experta porque de verdad cada sesión aprendo algo nuevo. Y como papás, también nos consideramos expertos porque somos expertos en la crianza, ¿no? De Rodrigo y Marianita. Y entonces creemos que esa maestra no va a ser capaz de identificar las necesidades de Rodrigo y Marianita porque salieron de mí, porque son míos, yo los creé. Y al mismo tiempo, y ahí viene esta vulnerabilidad, sabemos que no lo somos. Sabemos que no somos esos expertos. Sabemos que hoy desconozco cuál es la canción favorita de Rodrigo. Y que el otro día Marianita me sorprendió porque me dijo que le encantaba el helado de chocolate y nunca antes lo había querido probar. Y como docentes también sabemos que no somos expertos, que a lo mejor tengo clarísimas un chorro de metodologías, pero cuando me dicen vamos a diferenciar y tengo que ver qué voy a hacer con este estudiante que no para de moverse, ya no sé qué hacer. Lo único que se me ocurre es decirle, mamá, por favor, dile a tu niño que se deje de mover en mi clase. Edúcamelo bien para que yo pueda hacer mi trabajo. Y ahí exhibimos esta vulnerabilidad. Entonces yo creo que sería afrontarla, asumir que la tenemos y partir de lo que sí podemos lograr juntos. Yo puedo ofrecerle a las familias esto y las familias me pueden ofrecer esto. ¿Por qué no construimos como equipo para un interés común? Y aquí yo creo que lo siguiente que hay eh, pues que adoptar es un lenguaje asertivo. No buscar un culpable, no poner una etiqueta, es con asertividad. Yo necesito que este chico logre aprender las ecuaciones de segundo grado, ¿ok? Por ahí me voy a ir, sin meter su personalidad. Yo necesito que este chico esté un poquito más cercano a sus compañeros y desarrolle habilidades sociales, entonces por ahí. Pero no me voy a meter en cosas que están contraproduciendo este trabajo, ¿no? Como no voy a ponerle una etiqueta, no voy a asumir o dar por hecho que es que en su casa le hace falta. Tengo que trabajar desde la asertividad del lenguaje y de los objetivos que quiero lograr. Muchísimas gracias, Marta. Mirar sin juzgar, efectivamente, no poder, nombrar preguntándonos. También nos hablaba ahorita Carlos, no sabemos las circunstancias y somos mucho esa parte, ¿no? Mis circunstancias, mis momentos, mis sentimientos y el no juzgar nos permite acercarnos. Muchas gracias. Rodolfo, ¿cómo ves? ¿Qué podemos hacer para entender también las circunstancias de los padres y asimismo voltear a ver al docente? No son, pues hoy por hoy, vocaciones fáciles, son retadoras. Sí, sin duda, cuando llego a dar pláticas a papás, pues una de las cosas que les digo es que pues, de entrada nadie nace sabiendo ser padre y además el bebé no trae instrucciones. Entonces, pues la verdad es que muchas veces hay que guiarte por el corazón, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo de Carlos ahorita con los juegos mecánicos. Eso, pues fue un buen ejemplo, ¿no? De guiarse por el corazón. Este, y es bueno hacer esto. Pero también es muy importante, yo creo que tanto para el formador como para el padre de familia, este,
no ser el amigo del adolescente. Creo que hoy estamos cayendo mucho en este error, de, pues sí, de permitirles, porque no se vaya a enojar o porque no me vaya a decir o no se vaya a sentir mal. No, ahora tenemos esta muy malentendida idea de la libertad y todo, libertad y derechos humanos y en fin. Y incluso en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que te dicen, no, es que no le grites, no lo castigues, ¿no? ¿No? Digo, obviamente no estoy diciendo que se les deba de gritar, pero sí es fundamental el límite, tanto en casa como en el salón de clases. Los límites son, vamos, para mí es la regla de oro como formador. Este, porque ciertamente es lo que nos está pidiendo el adolescente. Es parte de su salud mental. El que le digas hasta aquí llegas, ¿no? Lo que Carlos decía ahorita sobre estos, lo que es negociable y no negociable. Justamente es eso. Es hasta aquí llega el límite. Espero que hayan visto, si no, se las recomiendo, una película que incluso estuvo nominada al Oscar. We Need to Talk About Kevin. En español se llamó igualito. Tenemos que hablar de Kevin. Em, y es una película, no voy a hablar de la mamá, que por supuesto es el personaje central, sino del papá. ¿Qué hace el papá? Pues que es su amigo. Es su amigo. Esta es una película que le dejo a mis alumnos de psicología y por supuesto cuando viene la retroalimentación, ellos me hablan de la mamá, ¿no? De la mamá y por qué era así y todo. Y casi no se dan cuenta del daño que está haciendo el papá al ser amigo. ¿Y qué significa ser amigo? Haz lo que quieras. Y lo mismo pasa con los profesores que, por decirlo coloquialmente, tiran la toalla y entonces, justo, ¿no? Voy a evitar el problema, voy a evitar que se enojen, ¿no? Entonces, sí creo que es muy, muy importante en esta relación, insisto, tanto profesor-alumno como padre e hijo, el límite. Hasta aquí llegas. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que si te pasas hay una consecuencia. No es necesariamente un castigo, es una consecuencia lógica de lo que hiciste. Porque muchas veces también se lo digo a los papás, o sea, a veces nos gana el enojo, claro, porque pasó el límite, y entonces le digo, tienes castigado 3 meses el PlayStation. ¿Quién va a cumplir eso? Nadie va a cumplir. A la semana, bueno, está bien, y hasta ahí llegó la consecuencia. ¿Por qué? Porque ya no sirvió de nada. O sea, tiene que ser algo que sea consistente con lo que hizo, pero que además se cumpla. Y que se pueda cumplir. No es lo mismo decirle, tienes prohibido 3 meses el PlayStation, a decirle, mira, mañana no sales. Un día. Casi siempre, y esto sí se los digo a profesores, si hay aquí alguno que esté empezando y en fin, casi siempre la respuesta va a ser, no me importa. Qué bueno, pero la consecuencia la tienes. Aunque no te importe, pero la consecuencia la tienes. ¿Por qué? Porque esto ayuda, no saben lo que ayuda a un adolescente esto a estructurar su personalidad. El saber que no se puede pasar, porque esto al final, de fondo, es formación. Es saber, está aprendiendo lo que no debe de hacer. Ahora, también hay que acompañarlo con decirle que sí debe de hacer. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, y esto desgraciadamente sí se lo he oído a algunos papás, que llega el hijo y le dice, ay, saqué 10 en mi examen. Pues esa es tu obligación. No, también hay que felicitarlos y hay que, cualquier logro, no tiene que ser el 10. Probablemente es una materia en la que han sacado 6 y de pronto te llega con un 7, 7, 5, 8. Muy bien. ¿Por qué? Porque, insisto, el mensaje es, esto es lo que espero de ti y esto es lo que no espero de ti, ¿no? Y pensando en lo que hablábamos hace un momento, ya para cerrar, muchas veces nos pasa a los profesores, digo, me encantó lo que dijo Marta de los programas porque yo lo viví, ¿no? Gracias a Dios, la educación está cambiando, está, la forma de hacer educación está cambiando y ya nos están diciendo, ok, ahí está el programa, pero primero la persona, ¿no? Y pasa, a lo que quería llegar es que muchas veces como profesor decíamos, es que estos expertos dicen eso, pero no están frente a los alumnos, ¿no? O sea, es muy fácil hablar o escribir sobre esto, pero no cuando estás frente a un grupo, no, sí, esto funciona frente a un grupo, ¿no? O sea, decían en la introducción,
tengo, bueno, ya 24 años dando clases y sigo frente a grupo. Y funciona esto. No es, bueno, iba yo a decir, no son técnicas rígidas. Sin embargo, bueno, sí les recomiendo un libro de Doug Lemov que se llama Teach Like a Champion. Eh, Ay, se me fue el nombre en español, pero bueno, este gran libro. Ahí sí vienen técnicas buenísimas para usar con los alumnos. Pero, independientemente de eso, es acercarte a la persona. ¿Y qué significa eso? Escucha, escucha lo que te quieren decir. Métete un poco a su mundo, como decía Carlos. Este, entiéndelos más, ¿no? Métete con ellos. Pero aquí el punto es ese, o sea, creo que una regla de oro es el límite, tanto para padres como para profesores. Me encanta, muchas gracias, Rodolfo. El límite que con eso también reconocemos el respeto, el hasta dónde están mis derechos y comienzan los del otro. Y bueno, esto es como regla de convivencia básica. Muchísimas gracias, Rodolfo. Carlos, para ir también concluyendo y dando oportunidad también a nuestros participantes de alguna pregunta para ustedes, ¿qué opinas, Carlos, para cerrar esta ronda de preguntas? Se centraban más en esta parte de la familia, ¿no? De hecho, arrancó así la pregunta de esta última ronda. Y inevitablemente vino esa última escena, de hecho, de la serie, que recordarán que es con los dos papás en la habitación, dramático, a tope la emoción. Pero hay una parte que a mí en lo particular me pareció muy potente, significativa, que es como en pocas frases dentro del contexto que se ve en la escena, lidian con la culpa. No sé si se acuerdan, donde hay una pequeña, bueno, una interacción, un diálogo, donde hablan acerca de como ambos, como pues casi casi es como un tuvimos o no la culpa, ¿no? De que esto pasara. Y de alguna otra manera dentro del mismo diálogo y demás, y entre lágrimas, ahí se entiende, ¿no? En el guión que dicen que no, o sea, ¿verdad? Porque le dicen, ¿cómo le hicimos para criarla a ella, a la hija, ¿no? Y él le dice algo así como, pues hicimos lo mismo, o sea, pues, hicimos lo mismo, o sea, está muy cañón esa frase. Em, como dicen, en un paralelismo, estaba el otro día viendo con mi hija, justo la de 15 años, Malcolm en medio, y llega este chiquito, ¿no? Dewey, el pequeñín, y le dice a la mamá, tienes que asumir tu responsabilidad e ir a vender las galletas que te dijeron en la escuela, ve y véndelas porque no lo quiero hacer. Y le dice, bueno, sí lo haré, pero si lo hago y me secuestran un par de señores malos y me llevan con ellos y nunca me vuelves a ver, será tu culpa. Y la mamá agarra y le dice, claro que no. Y se voltea, ¿no? Entonces, ¿para qué voy con ese paralelismo? Eso es más humorístico, el otro es muy dramático, pero es que es lo mismo. Creo que en este tema de lo que hemos hablado hoy de la violencia, las redes, la crianza, el desarrollo de los entes y la familia, hay una dinámica, una línea de tiempo, de responsabilidad, pero que tenemos que cuidar no volverla culpígena, ¿no? En el tema de la crianza. Lo que muestran las diversas investigaciones en psicología en el tema de la crianza como factor de las decisiones que toman los adolescentes, por supuesto que influye. O sea, eso ya ni siquiera preguntaríamos, ¿es importante? No, claro que sí. Ya la pregunta es cuánto y cómo, no si influye, porque claro que influye la crianza, pues eso está más clarísimo que el agua. Pero el asunto es que esa línea se va convirtiendo en un impacto cada vez menor conforme el joven crece. Es decir, las variables que rodean las decisiones que toma un joven conforme pasa cierto grado de edad, pubertad y hacia adelante, hacen que la rebanadita del pastel de la responsabilidad de los papás sea cada vez menor. Yo digo que eso es malo y bueno. Es malo porque uno quisiera estar siendo una variable potente, protectora, vacunante, pero eso no se puede. La investigación muestra que así no es porque estos chamacos desde los 11, 12, los pares se vuelven una versión más influyente a veces que nosotros, o al menos igual, ¿no? De decisiones, de conductas. Entonces, creo que esa relación que se plantea, ¿no? Sobre qué tanto entonces tenemos que ver las familias con la cuestión de las decisiones buenas y malas que toman los jóvenes, es que conforme pasa el tiempo se diluye. Insisto, bueno y malo, porque por una parte uno quisiera estar siempre siendo un factor, no se puede. Sin embargo, lo que nos toca entonces es sembrar, ¿no? O sea, sembrar desde las edades tempranas y hacia la juventud y hasta donde podamos, sembrar valores, sembrar cualidades útiles, fomentar aquello que nosotros, y es un paquetote, si hasta angustia me da, ¿no? Que como papá yo elija
cuáles son los valores y herramientas que creo, estoy convencido de le pueden ayudar a mi hijo, a mi hija y fomentárselos. O como docente, ¿eh? Ojo, también como docente. No, imagínate una decisión ética, ¿no? En un alumno que plagia, por ejemplo. Entonces, cuando uno inculca esas cualidades y valores, tenemos que estar muy conscientes que son esos, semillitas que esperamos empiecen a dar, a brotar para que le ayuden a este chamaco, a esta chamaca a tomar decisiones, pero con ese miedo y esa angustia de que no podemos ser un control, no podemos tener un control absoluto de los hijos y menos cuando llegan a estas edades. Por eso lo conecta mucho con esa última escena, porque al final del día es rudísima y contundente, pero es real. O sea, hay un punto donde los papás tenemos que tener muy claro, y bueno, los docentes y las instituciones igual, que esos jóvenes tienen también un margen de libertad con un montón de variables ajenas a nosotros, como cultivar una flor. Uno sale y da todo su esfuerzo y se vuelve el jardinero mejor posible que puede ser en la versión que uno quiere ser con nuestros hijos o con nuestros alumnos, y le pones agüita y enderezas el tallo y la cultivas lo mejor que puedes. Ya después, pues la flor tiene su genética, el clima, las plagas, un montón de variables incontrolables para nosotros, que al final del día, rudamente van a derivar en que los jóvenes tomen decisiones. Yo les puedo decir que acá en mi consulta yo veo parejas y veo personas con temas de ansiedad. Mucho tiempo de mis veintitantos años vi niños. Mi esposa es felizmente terapeuta infantil, así que convivo mucho también con este tipo de casos. Pero les puedo decir que los casos de los más rudos que nos llegan a la clínica son los casos de papás y mamás que tienen, tipo de la película que mencionaba Rodolfo hace ratito, ¿no? Que tenemos que hablar de Kevin, que tienen casos de jóvenes que se les han acabado bueno, o que perciben o que se les han acabado los medios para encauzarlos por un buen camino, por consumo de sustancias, por alguna otra razón, conducta oposicionista desafiante, conducta disocial, que los papás dicen, ya no sabemos qué hacer. Ya, o sea, ya estamos en el tema de mandar llamar patrulla, o sea, ya llegamos ahí. Y de verdad se los digo, es bien complicado porque hay palabras más, palabras menos, obviamente sobresimplificándolo. Muchas veces la estrategia o lo que resta por hacer es cuidarse ellos. O sea, lo que nos resta a los psicólogos ahí es generar en ellos estrategias de autocuidado, en todos los sentidos, a veces físico y emocional. No, o sea, no me refiero a dar un desahucio psicológico a los hijos, pero sí a veces, o sea, hay un punto, digo, ya me voy a un extremo, pero sí hay veces en que las familias también tenemos que trabajar en una especie de egoísmo ético, de entender que si bien somos responsables de crear, educar, inculcar, también hay un punto donde estos jóvenes deciden, donde tienen albedrío, donde toman decisiones con lo que pueden, como pueden, y que nosotros, insisto, hemos hecho como papás, docentes y en nuestro rol que nos corresponde a cada uno de los aquí presentes, hemos sembrado lo que hemos podido sembrar y alentado a los valores que hemos podido hacerlo. Y no es un terreno fácil, porque incluso solo decirlo deja un sabor un poco amargo o dulce amargo, pero es así y creo que es mejor aprender a lidiar a veces con esas sensaciones no bonitas que una culpa tremenda que muchos papás cargan durante toda la vida de manera muy injusta, habemos de decirlo, ¿no? En muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Carlos, Rodolfo, Marta. Creo que ha sido muy, muy, muy importante y valioso y quisiéramos escucharlos muchísimo más tiempo. Esperemos que no sea la única oportunidad que tenemos para compartir las preguntas, las inquietudes que tenemos los formadores también de educación media. Para cerrar, pedirles, si tuvieras 10, 15 segundos con un docente, un padre preocupado por su adolescente en crisis, ¿qué mensaje le dirías hoy? Comenzamos al revés, comenzamos en estos 10, 15 segunditos con Carlos, seguimos con Rodolfo y vamos con Marta, por favor, para nuestro cierre. Claro, te diría, cerrando como abrí, tratar de generar una educación donde las metas sean importantes, pero no más que las cualidades que quieren enseñarle a sus hijos, ¿no? Es un paquetito, un combo de cualidades que uno trata de instruir con el ejemplo, con el dicho, con la plática, con la interacción. Y tratar de enseñar a los hijos que siempre esas cualidades de vida que uno les promueve sean el punto cardinal a donde se mueven. Las metas pueden no lograrse, muchas en la vida no se van a lograr porque ni van a depender de ellos, pero que aprendan a sortearlas, ¿no? Asimilarlas y que jerarquicen el valor sobre la vida centrada en metas. Eso para mí será lo más importante. Muchísimas gracias, Carlos. Rodolfo, por favor.
Sí, dos cosas rápidamente les diría. Ciertamente hoy la educación nos llama o formadores o facilitadores, en fin, y de pronto nos dicen, tú ya no tienes que estar frente al grupo, bla, bla. Pero la presencia de un docente es clave. Esa sería la primera idea. Tu presencia en el aula es clave porque tus alumnos te admiran, tus alumnos te siguen, ¿no? Ya sabemos esta frase que hemos oído miles de veces que dice que la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, pues tú eres ejemplo, ¿no? Entonces tu presencia es clave. Y la segunda idea, escúchalos. Escucha a Muchísimas tus alumnos. Escúchalos, escúchalos. Tienen algo que decirte, este, entiende su cultura y escucha lo que quieren decirte. Puede ser que para ti sea una tontería, algo así, no, pero escúchalo, cada cosa que te dicen para ellos es valiosa. Hay que evitar frases como, ay, por eso te estás preocupando. No, no, no. Entiende lo que te están diciendo y escucha realmente a cada alumno. En serio, el ambiente del salón cambia cuando empezamos a hacer eso. Muchísimas gracias, Rodolfo. Marta. Bueno, pues yo les diría, date la oportunidad de conocerlo, de entrar en su corazón, sé un ejemplo, hazlo sentir visto, hazlo sentir escuchado y confía porque si lo conoces, vas a poder encontrar un camino. Excelente. Muchísimas gracias, Marta. Y pues también para ir cerrando, pues nos vamos con muchas ideas, con muchas recomendaciones de libros, de películas, sin duda con grandes contactos, porque a partir de hoy pues también tenemos esta alianza con ustedes que es maravillosa. Amar con límites, escuchar obviamente, la libertad de conocerse, la armonía del movimiento, de danzar con nuestro adolescente, que nos lleva también a reconocernos en nuestro propio desarrollo como adultos, a descubrir cosas en nosotros que sin duda pues también nos lleva a sorprendernos. Querida Laura, querido equipo de Cefat, pues muchísimas gracias. Con esto yo cierro y les doy la palabra. Muchísimas gracias. Voy poniendo los nombres también de los libros, los vamos a compartir y estará la grabación. Muchas gracias, Laura. Eh, Gracias. Tomo la palabra, Lau, para las preguntas. Sí, por favor, y ya vamos haciendo el cierre. Gracias. Claro que sí, pues a nuestro público del día de hoy, quien guste hacer alguna pregunta o ya sea presencial o si lo gustan anotar con mucho gusto. Aquí tenemos la primera, un punto que preocupa mucho de Liliana Salazar, que preocupa mucho en estos tiempos, es lo mucho que pasan sus tiempos en pantallas y que pierden el mundo físico con el dilema de que actualmente todos están metidos en sus pantallas, juegan, platican, se enamoran e incluso tienen sexo de manera remota. ¿Qué hacer al respecto? ¿Quién nos gustaría responder? Y rápidamente, pues Adelante, sí. Carlos, claro que Igual sí, gracias. complementamos entre los tres, soy muy rápido. Hacer el mundo real más atractivo y más estimulante, porque a veces la estrategia es suprimir el virtual, pero yo creo que acá el punto más bien es, no, el mundo real es atractivo. Yo veo con la de 8 y la de quinceañera, que el tema es un reto, en ambos casos, pero el punto es, bueno, ¿cómo generamos un contexto real, bien lo dicen, en el que haya algo ameno, reforzante, estimulante, en cualquier aspecto, familiar, diversión, hasta gastronómico, ¿no? Comer, viajar. Yo mira por ahí, digo, lo digo muy en corto para dar pie a que mis compañeros también de panel contesten, pero yo mira más por ahí que de suprimir el otro. Claro, obviamente se conjuga con regular los tiempos, eso lo sabemos y creo todo lo tenemos claro. Pero es verdad, hoy en día yo, por ejemplo, a mi hija le puedo decir, oye, dame tu celular, es que aquí estoy haciendo la tarea, o dame el iPad, es que aquí estoy descargando un archivo para leer algo. Pues, se vuelve un tema complicado, pero bueno, se limita, pero insisto, es que el limitar no sirve si no se hace la otra parte atractiva. Yo cada vez que a mi pequeñita, la de 8 tiene sus consecuencias y una de ellas es retirarle dispositivos, voy a decir lo raro, perdón, acá entre nos, a ver, no es que disfrute castigarla, pero me encanta cuando mi esposo y yo le retiramos por una consecuencia el dispositivo, porque acto seguido la veo haciendo manualidades. O sea, es un efecto, le llamamos los conductistas, una consecuencia natural.
porque entonces yo retiro esto y de facto se va y empieza a pegar y a colorear y a embarrarse de pintura. Entonces digo, qué bueno, por eso digo, suena raro, qué bueno es castigarla con eso. Entonces, al final del día creo que el tema es hacer atractivo también y hacer el esfuerzo por como padres y como docentes también, ¿por qué no decirlo? Porque hay actividades que no tienen que necesariamente depender de aplicaciones para hacer una clase divertida o amena o instructiva. Entonces, yo me iría por ese sentido. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguno de nuestros otros panelistas gusta aportar algo más? Yo le agregaría que participes de eso. O sea, Ujú. no es, pues, no sé, ¿no? Se me ocurre una respuesta muy común que pudiera ser, pues le invito a sus amigos a la casa para que socialice. No, yo creo que es involúcrate en esos actos. ¿Vas a ser creativo? Con ellos. ¿Te vas a enlodar? Con ellos. ¿Vas a hacer el ridículo? Sí, haz el ridículo con ellos. O sea, que ese valor de la parte presencial se sienta porque tú estás poniendo el ejemplo, no porque tú estás mirándolos jugar o mirándolos convivir y traes tu teléfono en la mano. Involúcrate ahí, ¿no? Como decía hace rato Carlos, enlódate completamente. Gracias, Marta. Rodolfo, ¿algún comentario? Sí, nada más complementar y no ser ajeno a lo que están viendo. O sea, no se trata de que estemos atrás del que estás viendo en el celular, pero sí de pronto darnos las vueltas, en fin. Yo tengo 3 hijas y hay una regla de oro en mi casa. Está prohibida las puertas cerradas. Yo no estoy entrando a ver qué están, pero sí estoy acá, pasando a cada rato y tengo idea de qué es lo que están viendo. No Vale. seamos ajenos a lo que están viendo en las redes sociales, bueno, y en general en las pantallas. Muchas gracias, Rodolfo. Me voy a regresar a una pregunta que había más atrás que no la vimos. ¿Cuál es el nombre del libro que mencionaban? Eso lo pusieron a las 7:29. No sé quién lo mencionó, la verdad. Sí, ya lo pusieron, Gercel ya lo puso en el chat. Ok, Es muchas gracias. Teach Like a Champion de Doug Lemov. Ok, muchas gracias. Mm, mm, Pueden anotar el libro, ya también lo comentaron. Pues creo que, ¿cómo concientizar de Sonia Villaseñor? ¿Cómo concientizar a los padres de familia de la necesidad de brindar atención y acompañamiento a sus adolescentes, de estar al pendiente de ellos? Quien guste, quien nos apoya. Yo regreso al escucharnos. Los Ujú. papás, todos los papás, todos tenemos, o bueno, la gran mayoría tenemos el mismo objetivo. Todos queremos ver a nuestros hijos siendo mejores personas, todos queremos verlos felices, todos queremos que Claro. crezcan. Entonces tenemos un objetivo en común. La cosa es que empezamos por el, oye, no te has dado cuenta, pero está pegado no te has dado cuenta de tal, no has hecho esto. No, más bien yo creo que es empezar desde escuchar cuál es tu preocupación, cuál es tu meta, qué es lo que desearías para este hijo. Y luego ya las preguntas, mismo pensamiento crítico. ¿Cómo podríamos alcanzar ese objetivo juntos? ¿Cómo podríamos lograr tal? Y juntos, porque somos un equipo, que nos queda bien claro el límite de cada quien y lo tenemos que tener claro también, así como queremos el límite claro con los adolescentes, necesitamos entre papás de escuela un límite claro, pero trabajando en equipo desde ese interés, no desde lo que yo estoy viendo o diagnosticando que no está funcionando en tu familia. Claro que sí, muchas gracias, Marta. Carlos. Complementaría creo que hay que inculcarles a los papás la sensibilidad a las contingencias a largo plazo. Traducido, término muy conductual, es explicarles los efectos que sus acciones o las inacciones, ¿no? También el no hacer es un problema, Ujú. tiene en sus hijos. Recién platicaba con mi esposa sobre un caso de un chiquito que tiene con diagnóstico de TDA. Y el papá estaba resistente cuando ella les da la devolución después de las pruebas y la entrevista. Y él le decía, pues yo también lo tengo, que es de hecho muy heredable, por decirlo así, de sobre todo del papá varón al hijo. O sea, yo también lo tuve y yo creo que no veo por qué él debería de tener algún tipo de terapia. Véame, yo soy... Y yo así, pues por eso, ¿no? Entonces el punto... Y entonces decía, no, sí, o sea, véame, yo lo logré hacer como pude, sin terapia. En mi época no había esas cosas. Entonces, de manera muy suave, muy amable, ¿no? Y entonces decía, sin forcejear.
regresémonos despacito y suavecito, ¿no? ¿Y cómo te la pasaste? ¿Cuánto sudor y lágrimas? ¿Te costaba trabajo? ¿Cómo se sentía? Te invito a recordar cómo se sentía estar aquí, de pronto irte y regresar y que la misa estuviera diciendo, bueno, nos vemos el lunes. Y tú así de, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué dejó de tarea? Y entonces me decía ella, se le cambió la cara, ¿no? Y empezó a ser rojo y como medio con lagrimitas. Y decía, ¿y cuánto te costó? Yo sé que lo lograste y es loable y es resiliente. Ok, ¿cómo te la pasaste en ese trajín sin esa ayuda? Entonces me decía, le costó, tragó saliva, pero fue como de, ok, vale, ya está. No me hace feliz, pero bueno, sí, ya está. Vamos a la ayuda, de que empecemos el trabajo terapéutico. Creo que va mucho por ahí también, en mostrar a los papás de una manera empática, ¿no? Empática, no ruda, los efectos de sus cambios en sus hijos a largo plazo. El simple hecho de poder decirle un no a un hijo, los estragos que genera hacerlo es bien amargo. Sin embargo, uno tiene que tener la mirada puesta en el horizonte del efecto que esto va a tener en un hijo para aprender, por ejemplo, a generarle estrategias de regulación emocional gracias a decirle que no a algo cuando no es pertinente, sobre todo. Claro. Muchas gracias. Rodolfo, Sí, digo, nada más para complementar, como muchas gracias. instituciones, sí es importante y de hecho es algo que gracias a Dios se ha estado poniendo de moda, generar lo que, bueno, en los colegios en los que yo trabajo, lo que llamamos escuela para padres. Este, coincido con Marta en esta comunicación en donde también tiene que haber límites y aprovechar, o sea, hacer una escuela para padres en donde se les explique, porque yo recuerdo cuando empezaba, acabándome de graduar, me invitaron a una plática sobre límites, justamente de lo que hablaba hace un momento, y yo les hablaba de límites y entonces había una señora que estaba así impactada con lo que estaba yo diciendo, y otra volteó y le dijo, ay, pues ¿a poco no sabes? Pues no, hay muchos que no saben ese tipo de cosas que para otras personas, o bueno, por supuesto, para los expertos podrían ser muy lógicas. Hay personas que no lo saben. Entonces, muchas veces son esos pequeños detalles que pueden ayudar a través de una escuela para padres. Muchas gracias, Rodolfo. No sé si hay alguna otra duda, si gustan levantar la mano, alguien gusta participar o anotarla aquí. Mientras voy comentando solo comentarios, Mónica Mendoza dice muchas gracias, muy enriquecedor. Gersel ya nos hizo a favor de poner las películas recomendadas sobre Bowling for Columbine y tenemos que hablar de Kevin. También que creo que ya. Muchas gracias, excelente panel, muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Y ya no hay comentarios para pasar al cierre. Muchas gracias, Analí. Y durante este panel interdisciplinario se compartieron reflexiones fundamentales sobre los retos de acompañar a los adolescentes en el mundo actual y de los aspectos más relevantes que los especialistas mencionaron, hablaron de identidad, redes y búsqueda de referentes. Los adolescentes están formando su personalidad y necesitan referentes sólidos. Las redes sociales no muestran toda la realidad, pero influyen profundamente. Si los adultos no abrimos canales de diálogo, ellos van a buscar respuestas en otros lados. En cuanto a la masculinidad, esa presión social y esa polarización, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que los estereotipos de género siguen marcando fuertemente las expectativas sobre los varones, sobre todo, en ser exitosos, resolutivos, insensibles, incluso machos alfa. Esto genera una carga que puede convertirse en sufrimiento. Es necesario mostrarles que existen otras formas de ser hombres, más humanas, afectivas y, por supuesto, libres y siempre con una elección. Acompañamiento con límites y coherencia. Mencionaban y todo el tiempo hacían énfasis los especialistas en escuchar, en comprender su mundo, en estar presentes, incluso de lo que no entendemos o lo que no nos gusta. Es parte del acompañamiento. Los adolescentes necesitan adultos que pongan límites claros, pero con afecto, que distingan entre lo negociable y lo no negociable y que seamos consistentes con esta aplicación de consecuencias. También se habló del rol del docente, que nuestra principal función es formar personas, no solo enseñar contenidos. La presencia del docente en el aula es clave. No basta con enseñar, hay que escuchar a los jóvenes, conocerlos, entrar en su corazón, hacerlos sentirse vistos y confiar en ellos. El aula es un espacio formativo donde también se cultivan vínculos, respeto y pensamiento crítico.
En cuanto a los padres y los docentes, esa responsabilidad sin culpa. Ni padres ni maestros pueden tener un control absoluto, pero sí podemos sembrar valores y habilidades útiles desde la infancia. Es importante asumir la responsabilidad sin caer en la culpa y entender que la formación se construye desde la relación, no desde el control. Las metas son más importantes que las personas. A veces el rendimiento y las metas académicas desplazan lo esencial, las cualidades de la vida, la salud emocional y la dignidad de los hijos o de los alumnos. Es momento de que jerarquicemos el valor por encima del logro. Finalmente, quiero agradecer este espacio de todo corazón a quienes lo hicieron posible. A la doctora Gersel García, moderadora de este espacio y referente inspirador de nuestra labor académica por su guía firme y cálida. A cada uno de ustedes, profesores y profesoras de los colegios que nos acompañan, por esa atención, participación y compromiso con una educación más consciente, más empática y más formadora. Pero sobre todo, a Marta Gálvez, a Rodolfo Dragone y a Carlos Becerra por su claridad, su sensibilidad, por compartirnos desde distintas disciplinas una mirada integral y profundamente humana sobre la adolescencia. Y por supuesto al equipo del CEFAT por ese trabajo constante y entrega detrás de cada detalle que hizo posible este encuentro. Seguimos trabajando por y para quienes educan. Gracias por caminar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bonita noche y hasta pronto. Gracias a nuestros expertos. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias, pronto, Ana. hasta Feliz luego, noche. gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias por todo, Marta, Rodolfo, Carlos. En breve les mandamos su reconocimiento. En verdad, muchas gracias por esta, pues es nuestra iniciativa de labor social que también estamos extendiendo a partir de responsabilidad social. Gracias por su alianza, obviamente a sus facultades, pues muchas gracias como siempre. Ya los estaremos nuevamente convocando con toda esta maravillosa oportunidad de escucharlos y de compartir un poco pues de toda su experiencia y su sabiduría. Muchísimas gracias. Gracias, Cefat, por esta Gracias a complicidad. ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas Gracias, noches Gersel. a todos. Buenas, Gracias. Hasta luego, gracias, buenas gracias. noches. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye. Muchas gracias, equipo. Gracias. Hasta luego, que Gracias, gracias. descansen. Que descansen. Ustedes Bye. también. Gracias, bye. Buenas Bye. noches.